Ahí creo que está grabando, bien. Bueno, entonces arrancamos, ¿sí? El tema, bueno, son estructuras hiperestáticas. Hay ejemplos que van a ver que no son hiperestáticas, pero son como métodos de resolución para estructuras hiperestáticas, isostáticas, donde lo que queremos hallar son desplazamientos, o resolver la hiperestaticidad de la estructura. ¿Tá? Entonces nos vamos a dedicar a eso, ¿sí? Entonces lo que arrancamos es a ver un poco de repasar, porque esto, ¿ustedes la energía de formación la han visto en algún otro curso o no? Porque eso ha cambiado. En este tema es, para lo que es el curso que se empezó a dar desde el 2011, nuevo, es decir, se incorporó en el año pasado, ¿sí? ¿Esto no lo ven en ningún curso, la energía de formación de una estructura? Pregunto. Creo que la vimos en elasticidad, En pero muy elasticidad, y poquito. va. Está, algo vieron bien. Porque esto se daba antes en R2, esto mismo. Y yo me acuerdo que antes en Resistencia 1 algo dábamos, pero ahora no se da más. Bueno, entonces, Mentira, la vimos en R2, tenés razón, la vimos en R2. pero ahora no sé si se sigue dando, ¿no? Yo imagino que no, porque por eso esto cuando yo cursé se daban en R2, ahora se da acá. ¿Está? Bueno, pero en realidad lo vamos a ver paso a paso, así que si no lo vieron en ningún lado, ahora es el momento. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a analizar un poco la energía de formación de una estructura general, ¿sí? Con la aclaración que dice acá en rojo, no consideramos energía de formación generada por cortante y torsión, ¿sí? Y lo vamos a argumentar un poco lo de verde, lo que dice en cortante, con un ejemplo concreto, pero se va a ver un poco. Vamos a comparar esa energía de formación que inicialmente en las expresiones que vamos a ver a continuación no están, que decimos que ahí es como que lo asumimos generalmente despreciable en relación a la generada por la flexión. Y la segunda, que no vamos a considerar, es la torsión, pero no porque la vayamos a comparar en esta primera etapa del tema sino porque en problemas planos no aparece, sino que aparece en estructuras espaciales que vamos a ver un poco al final de este tema, y ahí sí va a aparecer. ¿Tá? Pero en principio, entonces, la de cortante la despreciamos en relación a la deflexión, y la de torsión, como es un problema plano, problemas planos los que vamos a ver, no va a aparecer. ¿Tá? Entonces, bueno, tenemos la expresión ya manejada la han visto con Berardi en el tema tensiones en vigas, ¿sí? Bueno, aparece la directa y los dos momentos flectores, siempre respetando las coordenadas ya conocidas por ustedes en el plano IZ y longitudinalmente a lo largo de la viga en el eje X. ¿Tá? Y lo que se aclara ahí es que IZ son ejes principales baricéntricos, ¿sí? Es decir, con el origen en G, ¿no? Que le llamamos el baricéntrico. Son principales y baricéntricos. Entonces, bueno, ¿cómo era la expresión de la energía de formación? ¿Se acuerdan genéricamente como un producto del tensor es un producto tensorial, se llama, ¿no? Cuando es la manera genérica, ¿no? Es como la matriz de tensión y la matriz de formaciones multiplicado término a término y todo sumado. Acá nos vamos a quedar con este término y por un medio, ¿sí? La tensión por la deformación por un medio integrada en el volumen de ese sólido, ¿sí? Bueno, usando la expresión de Hooke, ¿no? Porque van a ser materiales elásticos lineales, nos queda la tensión al cuadrado, entonces dentro de una integral en el volumen nos queda esta expresión, ¿sí? Elevado todo al cuadrado. En realidad, entonces van a generarse 6 términos a partir de esta expresión dentro de la integral, ¿sí? Que yo los numero acá, ¿tá? El de la directa al cuadrado,
el del momento en z al cuadrado, el del momento en i al cuadrado. ¿Está? Y bueno, y después están los productos, ¿no? Porque al hacer esto al cuadrado, es decir, van a estar el producto y va a haber, es decir, obviamente, dos veces los términos cruzados, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Está? El 2, el 3 y el 5. Entonces yo como que lo desgloso. Esto no está en los apuntes, yo lo hice para un poco, no sé si entenderlo mejor o por lo menos hacerlo más paso a paso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a analizar el primer término en ese volumen, ¿no? Entonces, bueno, como es una integral en el volumen, son las 3 dimensiones, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, en el área, obviamente en la sección, el modo de elasticidad y el área, que es una constante, no entran en juego. Tal vez pueda variar el área longitudinalmente, pero en el área no entra. Entonces, por eso, al desglosar esa integral de volumen en una de área por una longitudinal, en este término esto no entra. Estos términos son independientes de la sección. ¿Sí? Es decir, son únicos, y no varían dentro de la sección, no tienen dominio en IZ. Entonces lo puedo colocar en esta integral, y bueno, la integral del área, el de área es el área. Entonces, bueno, termino bajándole un grado al área, ¿no? Entonces me queda esa primera integral como un medio de n al cuadrado por EA, que es la energía de deformación debida a la directa, ¿sí? Simplemente. ¿Está? Bien. Bueno, entonces el segundo término. El segundo término aparece el producto dos veces, el producto de la directa por el momento flector en el eje Z, ¿sí? Y aparece la coordenada ahí, ¿no? Entonces, obviamente, esto también yo lo puedo dividir, esta integral del volumen la divido de vuelta en el área y en el de X. De vuelta lo mismo, estos términos dentro de una sección no varían. Entonces, no intervienen en el área. Todos, sí, existe la posibilidad, en alguna zona de la estructura no, que la directa varíe en función de la longitud, en función de la posición en la sección, ¿no? Distintas secciones, igual que la inercia del área, o la elasticidad también podría ser. Entonces está, pero no varían en el área. Entonces, bueno, el que sí varía en el área es el I. Pero ¿qué pasa? Esta integral en el área es cero. ¿Por qué? Porque esto es como el momento estático, ¿se acuerdan? El mu. Esto es el mu. En todo el área. El mu, ¿qué es? El I en el de A. Ahora, si yo lo integro en toda el área y los orígenes de mi coordenada son el baricentro, el momento de primer orden de toda una sección con respecto al baricentro, ¿cuánto va? Eso lo tienen clarísimo ustedes, 0. Entonces, bueno, yo termino 2 es 0. En pasa lo mismo, en 3 pasa lo mismo. Voy a tener todo esto, está, lo mismo. ¿Sí? Bien. Si se duermen me van avisando, no sé. Digo, lo podemos hacer. El tema no hay mucho teórico, no hay mucho teórico. Son muchos ejemplos de distintos métodos. Así que creo que nos vamos a entretener. Creo. Bueno, entonces seguimos al 4. El 4, bueno, lo integramos de vuelta a lo mismo, lo podemos dividir por los mismos argumentos, pero bueno, en todo el área del i al cuadrado, que es z, ¿no? Entonces también baja un grado del iz que estaba al cuadrado y termina quedándome esto, que no es otra cosa que la energía debida a la flexión en el eje z de la estructura, ¿no? En 4 pareció el argumento en ese producto de los momentos flectores, en el volumen no entra, ¿y esto qué es? El producto de inercia, ¿se acuerdan? El I sub z, que si son ejes principales es 0, entonces se termina 0. El 6 me pareció al otro, el z al cuadrado, lo mismo,
me termina quedando esto. ¿Tá? Entonces los que me sobrevivieron son el 6, el 4 y el 1. Entonces, de todo ese cuadrado. Entonces a lo que termino llegando es a la energía de formación de cada una de las solicitaciones, ¿sí? Lo que dice acá, ¿no? Cuando se toman ejes principales y horizonte, la energía de formación de directa y flexión es la suma de las energías de formación producidas por cada una de las 3 solicitaciones. ¿Está? Entonces eso, ¿sí? Bien. Ahora vamos un poco a ver cómo es la energía de formación por cortante. Más allá que al principio dijimos la despreciamos, vamos a un poco ver de qué va, cómo es la expresión, ¿no? La energía de formación por cortante es también el producto de un medio, la integral de la tensión, en este caso va a ser la rasante obviamente, por el gamma. Que el gamma, ¿se acuerdan que era la tensión sobre el módulo de corte? Bueno, entonces queda la tensión rasante al cuadrado sobre G. Bien, bueno, con la expresión de Jurasky lo elevo todo al cuadrado, entonces me va el signo de menos, y ¿qué hago acá? Digo, bueno, de vuelta a lo mismo. Hay términos que pueden depender del área, como yo lo he dividido en esa integral de volumen, en la parte longitudinal y en la parte de la sección, en el área depende el mu, ¿no? El momento de primer orden, que está al cuadrado, el b podría ir variando el ancho de la barra en la sección, pero la inercia es constante en la sección, pero no en el set, en el E, longitudinalmente. Entonces, por eso aparece acá igual que el cortante de la sección no varía. Está. Entonces, bueno, acá, ¿qué digo? Bueno, le llamo de alguna forma a todo esto, ¿sí? Que digo, bueno, que la barra presenta sección constante, entonces no varía el I longitudinalmente tampoco, ¿no? Entonces todo esto es una constante, que la llamo alfa sobre A, que el alfa es el factor de forma de corte. Entonces, ¿qué es esto, no? Despejado. Y la energía de deformación por corte yo la puedo escribir como un medio de alfa GA el cortante al cuadrado longitudinal, integrado todo en la coordenada longitudinal. ¿Está? Bien. Ahí lo dejo por ahí. Lo que hallamos ahora es el factor de forma de corte alfa para una sección rectangular, imagínense. Esto es un poco, porque lo vamos a usar en el ejemplo, pero en el ejemplo que vamos a hacer enseguida. Bueno, ¿se acuerdan cómo era? De vuelta, acá la escribí, cómo era bueno, acá está la expresión, ¿no? Entonces, bueno, para hallar ese factor de forma, lo que voy a tener que hacer es, bueno, hallar el área, hallar la inercia de la sección, integrar el momento de primer orden de la sección al cuadrado en el área sobre el B. ¿Tá? Entonces como que se planteó dos formas, ¿no? La forma formal, digamos, que se acuerda que es el mu. Bueno, el mu es la integral de I por el área, que lo puedo escribir si es una sección constante, como es el caso, B por DI, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo escribo ese momento de primer orden? Bueno, B sale como constante y voy a hallar como un mu variable en la coordenada I. Entonces, quiero hallar el momento de primer orden del área rayada, por eso lo referencio acá. Entonces voy desde I como variable, desde este I hasta el extremo inferior. Que con las coordenadas coherentes que ustedes ya vienen usando, sería así, ¿no? I de I a más H sobre 2. Eso integrado en I de I. Entonces, bueno, ya esto lo evalúo. Entonces
y 2 sobre 2, y me queda h al cuadrado sobre 4 y menos i al cuadrado. ¿Tá? O si no, otra manera, es como interpretando que el momento de primer orden es un área rayada por la distancia de esa área rayada al baricentro de la sección total, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? El área rayada, el área rayada que es B por H sobre 2 menos I, ¿no? Está claro. Y después, la distancia del baricentro de la sección al baricentro de lo rayado es I, que sería esta distancia, más la mitad de esta distancia, que es la altura del cuadrado rojo, es H sobre 2 menos I. Eso por un medio, porque la mitad más I. ¿Tá? Y eso yo lo puedo escribir como, ¿sí? Saqué como de un medio de factor común, claro, le meto el 2 sobre 2, el 2 sobre 2, digo bien. Entonces me queda H sobre 2, H sobre 2 más I. Que bueno, ¿se acuerdan que esto, entonces al final tengo B por H sobre 2 menos I por un medio de esto, que es como elevar los cuadrados manteniendo el signo. Entonces llegué a lo mismo, ¿no? Son dos maneras. Quise dejar ahí las dos maneras para repasar un poco, ¿no? Cómo se hacía eso. Después acá hago las cuentas nomás, ¿no? Entonces tengo la base por el área por la inercia al cuadrado. Entonces la base por la altura del cubo sobre 12, por eso tengo el 12 por 12 porque está al cuadrado, y después la base por la altura del cubo, por eso me queda b sobre 2 y sobre 6. Está, acá tengo todo eso. Después saqué este b al cuadrado, lo saqué acá. Y después, como mu era esto es esto al cuadrado, ¿está? Y bueno, integro eso, y después, claro, el b por dA también, este b viene por el área, ¿no? Entonces acá, bueno, ahí voy eliminando un poco, ¿no? Elimino las B, las H, y tengo esto, ¿no? 36 H a la quinta. Y después lo que hice fue desarrollar el cuadrado de esto, y después decir, bueno, entonces evalúo, entonces esto me queda, esto es una constante, ¿no? Me queda H, te hago las cuentas, ¿no? No sé si vale la pena, te hago todas las cuentas, una cuenta de medio que quedan unos denominadores medio grandes ahí, pero termino llegando a que toda esa integral vale 2 sobre 15. 2 sobre 15, está bien, ¿no? Claro, 2 sobre 15 es esto, por 36 sobre 4. Ahí va. Claro, sí, el 36. El 36 era esto, después acá tengo toda, después por eso elimino el H se va, ¿no? Porque me va quedando H a la 5 todos los terminados adentro, por eso se me va, y me termina quedando 36 sobre 30, que es 6 quintos, ¿sí? El factor de forma de corte de una sección rectangular es 6 quintos. ¿Ah? Es un valor que es un valor constante en función de las características de la sección. ¿Tá? Que lo hallamos, lo dejamos ahí reservado porque después lo vamos a usar. ¿Está? Bien. Fue lo que hicimos, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vemos es el segundo teorema de Castigliano, ¿tá? Que es el que nos importa. Que el segundo es el segundo el que nos interesa porque es el que se utiliza también para estructuras hiperestáticas también. Por eso lo digo acá, más allá que el ejemplo, que es como una viga simplemente apoyada ahí con unas cargas. El teorema de Castigliano no lo vieron en otro curso tampoco, ¿no? ¿O sí? Se nombró en resistencia 2 y se dio muy por arriba. Ah, ahí va. Bueno, acá, entonces, lo que no lo vamos a demostrar, ¿no?
Lo que en los apuntes no lo demuestra tampoco. Habla un poquito más. Yo tomé lo importante. ¿Sí? Igual no se preocupen, lo adicional que hay, que son, no son ni cuentas, son unas expresiones de la energía complementaria. No se preocupen porque no. Lo que va del tema sería lo que se presenta acá. Hasta que esto yo, cuando lo termine, yo se lo subo como subí el tema que me tocó dar al inicio, ¿tá? Esto lo van a tener también. Yo ya subí el apunte porque es como el apunte que Berardi lo generó él, lo hizo él, y yo en realidad me basé en esos apuntes, así que es decir, lo que saqué de acá, lo que está acá, lo saqué de ahí. Pero lo oficial, digamos, porque es lo que estamos presentando en las clases, es esto. ¿Está? Bien, bueno, entonces, ¿qué dice? Que la derivada parcial de la energía de formación respecto de una de las fuerzas es igual al desplazamiento de su punto de aplicación medido en la dirección de la fuerza. ¿Sí? Es decir, si entonces nosotros tenemos una estructura que la llamamos la energía de formación. ¿Sí? Y entonces, si nosotros derivamos esa energía de formación en función de una fuerza, que si es una fuerza, tiene definido una dirección y un sentido. Entonces, lo que vamos a estar hallando, si derivamos esa energía de formación, que la energía que es un escalar, la energía es un número, no es un vector. ¿Está? Pero esto, la energía, ustedes ya lo saben de física, tantas cosas que han estudiado en la facultad, la energía es un número, no es un vector, es un escalar. Pero, como está anunciado y nosotros lo que estamos hallando es un desplazamiento, que un desplazamiento es un vector, porque tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Pero queda claro, es decir, entonces estamos derivando un escalar, y estamos diciendo, si derivamos ese escalar que es la energía, en función de una fuerza que tiene una dirección y un sentido, lo que vamos a estar hallando como escalar, es un escalar, puede ser positivo o negativo. Lo que vamos a estar hallando va a ser el desplazamiento en la dirección de la fuerza y coherente con el sentido. Es decir, si me da negativo, se opone al sentido de la fuerza, pero la dirección es la de la fuerza. ¿Se entiende? ¿Ah? Se escuchan ruidos de fondo, ¿no? ¿O no? Pregunto. ¿Hola? No, no, está bien. Yo no escucho. No se escucha nada, está. Yo escucho. Está. Denme un segundito. ¿Se entendió eso que dije? Ahí, muchachos, ¿se entendió eso? Entonces está. No, ¿se entendió el enunciado? Sí. Sí, sí. ¿Está? Sí. Ahí va. Bueno, Yo tengo una duda, Ian. dale, decime. ¿El desarrollo que vamos a hacer es para barras solicitadas en, digamos, en los dos ejes o solo en un eje, digamos? Vamos a ver. Vos decís si vamos a ver estructuras espaciales. Se van a No, ver. digo cómo es el tema de la carga, porque me quedé ahí con el tema del desarrollo de la energía de cortante y vi que Sí, consideraste el momento de primer orden, o sí, sea, el MU, sí. como trabajando solo en un eje, ¿puede ser? Sí, 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 es decir, bien, sí, van a ser, no es la generalidad que vieron ustedes en la parte de las tensiones, ¿sí? Que en realidad, cuando vemos la flexión, lo planteamos también en los dos sentidos, vieron en el momento flector, ¿sí? Sí, por eso te consulto. Claro, no, porque acá la idea, es decir, lo que vamos a ver que ahí va a aparecer la energía de formación por torsión, es estructuras planas, pero que tienen cargas perpendiculares a ese plano donde están las estructuras. Que era esta, por eso ahí sí lo que vamos a tener es esto. ¿Sí? Energía de formación de torsión, ya que van a ser estructuras planas, es decir, van a ser estructuras espaciales en el sentido que van a ser estructuras planas, pero están cargadas con fuerzas
las cargas son perpendiculares al plano donde está la estructura, entonces se van a generar torsiones. Pero dentro no vamos a tener cortantes en las dos direcciones. No. Que yo recuerde en el práctico, no. Lo que sí, ¿por qué planteo lo del cortante? Para comparar las energías. Pero no vamos a tener dos términos. Está bien la pregunta, porque vieron que la expresión que yo coloqué de tensión rasante es con cargas, digamos, verticales en el plano de la estructura, pero en el eje Y, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Sí, sí. No va a haber complicación en ese sentido. ¿Está? Bueno, entonces acá lo que planteamos es un método que se llama de la carga unitaria. Porque, ¿qué pasa? Acá el planteo, en la energía de forma alguna la escribe, es decir, lo poderoso que tiene Castigliano, vieron que el enunciado es muy sencillo, ¿no? Porque es la expresión es, bueno, tengo la energía, lo derivo en función de una fuerza y a lo que voy a llegar va a ser al desplazamiento en esa dirección de la fuerza, el desplazamiento que tiene esa estructura en ese punto donde está la fuerza. Es un resultado importante. El tema es que cómo hallamos esta derivada, porque hay que integrar y después derivar. Entonces, bueno, este método de la carga unitaria trata de alivianar eso. Entonces lo que dice, bueno, claro, lo que estamos hablando, el proceso para determinar los desplazamientos mediante la aplicación directa del segundo teorema de Castigliano es engorrosa. ¿Qué quiero decir con eso? Porque hay que integrar, hay que hallar los diagramas de momento, en el caso que despreciemos todas las demás energías de formación. ¿Sí? Lo que vamos a tener es vamos a tener que hallar en los diagramas de momentos lectores de todas las barras, elevarlo al cuadrado, que son diagramas, ¿no? Integrarlo y después derivarlo. Eso es lo que quiero decir con esta parte que es engorrosa. Entonces se logra una simplificación considerable en la determinación del desplazamiento si aplicamos el segundo teorema de Castigliano antes de integrar la expresión para el momento flector. ¿Tá? Es decir, meto para adentro esa derivada. ¿Tá? Meto para adentro, quiero decirlo de esa manera, hacia adentro de la integral. ¿Sí? Como ejemplo, consideramos un pórtico en el cual solamente son importantes las deformaciones por fricción. Tenemos esta expresión. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Castigliano me dice esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que tengo que derivar en realidad la U, que es esa integral. Ahora, yo voy a estar integrando, puedo meter hacia adentro la derivada, porque en realidad la carga P, que es una carga en un punto, no es función de X. Entonces, lo puedo colocar hacia adentro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me queda? Bueno, ¿qué hago? La derivada. Esto es constante. La derivada del momento al cuadrado con respecto a P es, bueno, la derivada de ese momento que bajo el 2, por eso se me va el 2, me queda el momento, y después la derivada de M con respecto a P sub I. Y todo eso lo integro. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Lo que dice acá, ¿no? Es decir, ¿qué es el momento conceptualmente? El momento es una función de las distintas cargas y reacciones que hay en la estructura. Es lo que quiere reflejar este paréntesis. ¿De qué función? De la carga P, de una carga distribuida, de muchas otras cargas, ¿no? Ahora, está claro que P sub I es una carga puntual. Entonces, es evidente que el diagrama, el diagrama de momentos que genera
la carga P es lineal, ¿sí? Entonces yo podría decir, descomponer esa función del momento como una suma de funciones dependientes de cada una de las cargas externas, ¿sí? Ahora, si la carga que yo le llamo M techo, la que depende de la carga P sub I, si es lineal, yo podría decir, bueno, es como tener un momento, puedo decir, este pasaje de acá a acá, ¿qué significa? Que el momento es lineal en función de P. Entonces puedo tener como el M1 es como el momento generado por una carga unitaria en el lugar de P sub I. Y si quiero saber el momento que genera esa carga P sub I con otra magnitud, es P sub I por M1. ¿Se entiende esto? Eso es básico para seguir. ¿Está? Es decir, ¿de qué depende el momento? Depende de todas las cargas externas que tiene. Bueno, en función de una carga puntual, ¿cómo es el momento? El momento es lineal en función de esa carga. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces el momento que genera la carga P sub I, que acá lo pongo como M techo, lo puedo poner como un momento unitario generado por una carga, donde está la carga P sub I como unitaria, con un valor único, 1, con un valor de 1, por P sub I mismo. Entonces me queda esto. Bueno, si yo acepto esto, entonces la derivada de M con respecto a P sub I, que aparece acá arriba, tengo que analizarla con esto, es decir, no depende, esto es 0, y esto es simplemente M1, porque estoy derivando en función de P sub I. Entonces me queda la derivada de M con respecto a P sub I de M total, del momento todo, del diagrama de momentos todo, completo, que hay sobre la estructura, es en realidad, si yo lo derivo con respecto a P sub I, es igual, la derivada del momento total con respecto a P sub I es igual al momento generado por una estructura con una carga, donde la carga externa única que tiene es una carga unitaria donde está aplicada P sub I. Eso es lo que quiere decir este M1. Entonces me queda esto. Lo pude llevar a algo más, más sencillo, el teorema castigliano, ¿sí? Entonces el desplazamiento delta sub I se calcula como la integral del momento flector M, que es el generado por todas las cargas actuantes sobre la estructura, y por el diagrama M1 debido a una carga unitaria ubicada en P sub I. Es importante, ¿sí? Es entonces, acá como que lo bajamos un poco más a tierra, es decir, si yo tengo entonces, y yo tengo una estructura súper compleja, ¿no? Y lo único que yo quiero es hallar, bueno, lo que quiero analizar es cuánto vale el desplazamiento donde tengo esta carga externa, P1. Bueno, para hallar el desplazamiento de eso, tengo que integrar el diagrama, voy a tener que resolver igual inevitablemente el diagrama de momentos original con todas las cargas, después a esa misma estructura, aislarla de todas las cargas y colocarle solamente una carga unitaria en el punto donde yo preciso el desplazamiento, multiplicar esos diagramas e integrarlos. Eso, multiplicar esos diagramas e integrarlos también no parece sencillo, pero por lo menos lo bajamos un poco más a tierra. Ahora vamos a ver cómo lo llevamos realmente a cabo, ¿tá? Pero es eso. Bueno, lo que dice, bueno, realizando deducciones similares para los efectos de deformaciones axiales, cortantes, torsionales, sería lo mismo, ¿sí? El desplazamiento en un punto sería la directa por la directa unitaria con una carga en ese punto, todo así, ¿no? Esto fue lo que vimos con el cortante y con la torsión. ¿Está? Bien. Entonces ahora ya vamos a un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo Ian, isostático. perdón, una consulta Sí. antes. Sí, decime. M1 sería una función lineal, ¿no? M1 es una función lineal porque
es un diagrama de momento generado por una carga puntual unitaria. Ah, exacto. Después, digamos, B1, T1, tiene Es, 1. ahora te va a quedar un poco más claro. También van a hacer, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer cortantes unitarios, todo lo mismo, diagramas de cortantes, diagramas de directas, con una carga unitaria en un punto determinado. ¿Está? En el ejemplo que viene, mirá, quédate pensando 2 segundos y vamos leyendo esto. Mirá, tenemos esta estructura. ¿Sí? Es ¿sí? Como una L empotrada en A. Volatilidad, área, inercia constante. Lo único que tiene es una carga P en el punto C hacia abajo. ¿Ah? Entonces dice, determinar la deflexión vertical delta B C, vertical del punto C, despreciando deformación axial y cortante. Y por corte, deformación axial y por corte. ¿Está? Después dice, discutir la contribución de la deformación axial para el caso de una sección rectangular y discutir la contribución de la deformación por corte. Entonces, ahí un poco vamos a entender un poco más lo que estás preguntando vos, porque es lo que va a entrar. Me están diciendo, en la primera parte me dicen, despreciar, solamente tener en cuenta la flexión, ¿sí? Cuando llegamos a esta expresión, solo esta no la tengas en cuenta, solo ten en cuenta estas. En realidad, en este caso es esta, ¿no? ¿Sí? No lo vamos a trabajar con su índice. Como decía el compañero, tampoco él preguntaba por el cortante, pero en este caso no hay esto, ¿no? Bueno, pero después me dice, calcular la energía, la energía de deformación por cortante, por directa y compararla, ¿tá? Pero primero la vamos a despreciar, la primera parte, ¿tá? Para ir, en realidad como para ir fijando ideas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si me dice el desplazamiento vertical en C debido a la flexión, yo lo que tengo que hacer es derivar la energía de formación con respecto a P. En toda, yo acá justo, se ve que le saqué para no confundir los límites de integración, pero es en toda la barra. ¿Está? Si yo derivo esto, entonces estoy usando la expresión de la carga unitaria, pero es el diagrama de momentos total por el diagrama unitario generado por una carga unitaria ubicada en el punto del desplazamiento. Es lo que tengo acá, es decir, este es el diagrama de momentos total de la estructura, el M. Y este es el M1, cuando P vale 1. ¿Está bien? Entonces lo que voy a tener que hacer es calcular el producto de estos diagramas e integrarlo. Para eso tenemos ayuda, ¿no? Que viene a continuación, en la próxima hoja. ¿Pero se entiende? Entonces lo que voy a tener que hacer es, bueno, multiplico 2 triángulos y los integro. Multiplico 2 cuadrados y los integro. Para eso traje esto. Integrales de productos de distribuciones geométricas que están en el apunte de grado. ¿Está? Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Bueno, yo quiero multiplicar 2 triángulos, que a eso es lo que voy. En el apunte aparece un método en el capítulo 6 que no lo vean, no, salténselo. ¿Tá? Yo no se lo quise sacar porque lo escribió Berardi, pero yo ya hablé con él y es innecesario. El punto 6 de los apuntes, salténselo porque no es necesario. Lo van a ver ahora porque este ejemplo está en los apuntes y yo lo vamos a resolver y no vamos a usar el método que aparece en la carilla 6 y 7 de los apuntes, ¿sí? Ya en la carilla 8 empieza este ejemplo, ¿tá?
Entonces, bueno, vamos a calcular eso, es decir, ¿cómo hago yo el producto de dos triángulos que uno es P por L y L, ¿no? Entonces voy acá y miro dos triángulos que tengan esa altura del mismo lado. ¿Qué me dice que es? ¿Sí? Porque son las integrales, ¿no? Acá está, todo tabulado. El valor de esto, que es lo que yo preciso, yo lo tengo dividiendo EI, ¿no? Serían estos dos y sería el largo total del diagrama S dividido 3 por las alturas de los dos cuadrados. Entonces eso es, imagino yo, lo que coloqué acá, ¿no? ¿Se acuerdan cómo eran los... acá que puse, claro, acá debe ser este, ¿no? Es L sobre 3, que se acuerdan que el largo es L. Entonces en este caso sería este L dividido 3 por P por L. Imagino yo que es lo que aparece acá. L sobre 3, P por L. ¿Bien? Y después el producto de dos cuadrados. De dos cuadrados que es simplemente L, porque ese sí lo podríamos hacer, ¿no? Ese es el más sencillo porque en realidad, es decir, en esta integral salen hacia afuera porque son constantes, ¿no? Más sencillo, ¿no? Sería P por L que sale para afuera por L de vuelta, ¿no? Así que sería P por L a la... No, ahí me equivoco porque es por H. Que hay algún detalle de esos en los apuntes, ¿sí? Acá sería, el diagrama este sería P por L, entonces esto me queda PL cuadrado, sale hacia afuera, por H, que es la longitud, ¿no? Imagino que es lo que aparece acá. ¿Está? Eso mismo, ¿no? P por L, por H, P por L, y la longitud es H. ¿Sí? Acá queda clarito. ¿Está? Entonces, bueno, agrupando, llego a esto. ¿Está? P por L cuadrado sobre 3I, 3H más I. ¿Está? Bien. Entonces, bueno, ahora dice, tengo en cuenta la deformación axial, porque era lo que me decía este, la letra. ¿Está? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque acuérdense, acá, a ver, que ahí yo creo que contesto tu duda, el muchacho que me estaba preguntando al principio, ¿no? En estos términos. ¿Sí? Porque acuérdense que esto es el teorema castiliano. Yo quiero hallar el desplazamiento, el teorema castiliano me dice, si tenés la energía de formación y la derivás con respecto a una fuerza, lo que vas a tener es el desplazamiento en la dirección de esa fuerza. Entonces, bueno, si yo considero la energía de formación, voy a seguir hallando acá el desplazamiento vertical. Y lo que voy a tener acá en N1 va a ser el diagrama de directas unitario cuando tengo la estructura original cargada con una fuerza unitaria en la dirección del desplazamiento que yo quiero hallar. ¿Está? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Sí? Entonces, el N1, el N va a ser la directa de la estructura original y el N1 cuando tengo una fuerza en la dirección del desplazamiento que yo quiero hallar unitaria. Entonces me queda esto. Entonces, de vuelta, en este término no tengo directas, sería simplemente n es menos p por menos 1, p, y en la longitud la altura h. Entonces ph sobre a. ¿Está? Entonces, ahora, si yo quiero hallar el desplazamiento
vertical en C total es la suma del desplazamiento debido a la flexión y el de debido a la directa. ¿Sí? Entonces, bueno, si lo sustituyo por la inercia de una barra rectangular, la altura, tengo estas expresiones de la directa y de la flexión. ¿Está? ¿Sí? Entonces, lo que quise hacer para comparar, porque acá lo que me pedían era discutir, ¿no? Me decía, discutir la contribución de la axial de la deformación axial para el caso de una sección rectangular. Entonces la comparo, por ejemplo, con un cociente, ¿no? Entre la deformación vertical debida a la directa, que es P por H, sobre E sustituyo B por H minúscula, ¿no? Y después lo mismo con la flexión, pero en el denominador, y ahí un poco elimino los modos de elasticidad, los anchos B, la carga P, tengo esta expresión, que me queda H como H minúscula, que es la altura de la viga, sobre la dimensión del pórtico en la dirección horizontal, que es L, ¿no? Y esto, que es la altura del pórtico, está. Entonces, bueno, evidentemente que L es más grande que H, ¿no? Evidentemente, estamos hablando la dimensión, la altura de la viga sobre el largo de la parte horizontal del pórtico, ¿no? Entonces, claro, parecería que H sobre L, H minúscula sobre L al cuadrado es mucho menor. Lo que me indica, si esto es mucho menor que 1, lo que me está indicando que la flecha debido a la flexión es mucho mayor que la debida a la directa. Siempre estamos comparando en la contribución del desplazamiento vertical, del punto C, ¿no? Y acá lo que se comenta es eso, claro, es decir, ustedes saben bien que siempre se trata de que la relación entre la altura, el canto que le llaman de la viga y el largo tiene que ser mayor a ahí, está bien, ahí está, menor a 10, ¿sí? Entonces, bueno, cumpliendo esa, esa restricción conocida por ustedes y lógica, va a resultar siempre mucho mayor el desplazamiento debido a la flexión que al debido a la directa. Por eso es común que se desprecie la deformación debida a la directa en relación a la flexión. Es tratando de buscar un argumento para no seguir calculándolo, ¿no? ¿Está? Bien. Bueno, y ahora lo mismo con el cortante. ¿Sí? Con el cortante, ¿qué tengo? Tengo esta expresión, que se acuerdan, aparecía el alfa, que el alfa era el factor de forma de corte, ¿sí? Que fue lo que hallamos acá, ¿sí? La expresión esa es la derivada de esta expresión, ¿sí? Si yo derivo y aplico el método de la carga unitaria, y estamos hablando de que la sección es constante, todo esto sale para afuera, baja el 2, entonces me queda el cortante por el cortante unitario. Es lo que tengo acá. Ya de paso nos acordamos que alfa era 6/5 para una sección rectangular. ¿Está? Entonces, bueno, el cortante original es este, ¿no? El cortante unitario es este. Esto es un 0, obviamente. Entonces, bueno, ¿qué me queda?
me queda alfa G sobre A, P por 1 por el largo. ¿Sí? Acá me uso las tablas porque son constantes. Entonces me queda esto. El desplazamiento vertical debido a las deformaciones por corte. ¿Sí? La sección es rectangular como repasábamos, el módulo de corte, acuérdense cómo era con relación al módulo de elasticidad. Entonces, bueno, haciendo las cuentas, tengo esto. Y la de flexión es esto. Entonces, si hago el cociente de vuelta, y algunas vueltitas, llego a esto. De vuelta lo mismo. ¿Sí? Si h sobre L, altura de la viga, sobre su longitud, es menor a 10, que esto es una práctica frecuente, entonces h sobre L al cuadrado es menor a 100. Entonces, la flecha por cortante es despreciable frente a la flecha con flexión. Entonces, es lógico este primer comentario. ¿Está? Eso es lógico. ¿Está bien? El ejemplo era más que nada también para ir practicando un poco el método de la carga unitaria y comparar un poco las deformaciones debidas a los desplazamientos que se generan a partir de la energía de formación de directa, cortante y momento, y ver que domina el de la flexión. ¿Tá? Ahora vamos a ver el método de la carga ficticia. ¿Tá? ¿Qué pasa? Ustedes, es evidente que ustedes se podrían preguntar, claro, decir, bueno, tal vez uno quiere hallar el desplazamiento de un punto donde no hay una carga aplicada. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Porque en realidad yo tenía que estar derivando la energía de formación en función de una fuerza y hallar un desplazamiento, pero si no hay fuerza ahí, entonces lo que se hace es colocar una fuerza, ¿sí? Dice, bueno, ahí va, de todo lo que dice ahí, con frecuencia es necesario determinar el desplazamiento en un punto de la estructura donde no hay aplicada ninguna carga. Este método resuelve eso, ¿sí? De la carga ficticia. ¿Sí? Para que aplicar dicho procedimiento se aplica una carga, un momento, en función de lo que se quiera hallar. Se aplica un momento si se quiere hallar un giro. ¿Sí? O una carga, un momento ficticio en el punto y en la dirección del desplazamiento que se desea calcular en la estructura. ¿Sí? De esta forma, deben considerarse dos sistemas de carga, lógico, ¿no? El primero consiste en la estructura sometida a las cargas reales que producen el desplazamiento que se desea calcular, y el segundo sistema consiste en una carga unitaria ficticia. ¿Está bien? Bueno, imagínense, también seguimos con este ejemplo. ¿Está? Entonces, bueno, lo que hay que hallar es, dice, determinar el desplazamiento horizontal del punto C. ¿Está bien? Bueno, entonces, si hay que hallar el desplazamiento horizontal, a ver si acá qué es lo que hice. Claro, si yo quiero hallar el desplazamiento horizontal, lo que tengo es esto, es como que yo derivo, le coloco una fuerza, ¿no? Unitaria. Entonces derivo la energía de formación. Cuando derivo, baja el 2, se me va con este, me queda el verde, que es el diagrama de momentos real. Y después derivo el diagrama de momentos con respecto a esa carga unitaria. ¿Sí? Esa carga unitaria es la que yo impongo y estoy utilizando también la idea de que el diagrama de momentos es lineal, es una función lineal de
de las cargas puntuales. Entonces, bueno, si yo lo que quiero es la derivada del momento con respecto a esa carga para poder utilizar el teorema castiliano, derivo ese diagrama de momentos solamente en función de esa carga unitaria. Entonces me termina generando, usando la idea de que es lineal en las cargas puntuales, el diagrama de momentos, este diagrama. Entonces voy a tener que hacer el producto de estos dos diagramas, el verde y el rojo, para hallar el desplazamiento horizontal de C. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Bien. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es, se dan cuenta que lo único que voy a tener que integrar es en la altura h. Porque acá el producto es nulo. Entonces tengo que buscar en la tablita el producto de un rectángulo con un triángulo. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Ian, ¿te puedo Sí. consultar algo? Sí, decime. La Decime. derivada, la derivada, ¿por qué te da un triángulo? ¿No debería ser un rectángulo? O sea, el diagrama de momentos sí es un triángulo. Para un poquito. Vamos, estamos acá, ¿no? Sí. Sí, o sea, el diagrama de momentos que te genera 1 es un triángulo. Pero cuando, o sea, si Sí. vos derivás, capaz me estoy confundiendo, pero No, si por vos eso, derivás no te vamos. genera una constante. A ver, vos acordate. ¿Qué nos dice? Esto es como una. Esto es una idea puntual, pero basándonos siempre en castellano. Castellano te dice que vos, si vos querés el desplazamiento en una dirección, vos lo que tenés que hacer es hallar la energía de formación de esa estructura con esas cargas reales, ¿sí? Hallar la energía de formación, y bueno, si vos la derivás con respecto a una fuerza en esa dirección, llegás al desplazamiento. ¿Está? Acá lo que me dicen es, bueno, yo lo que quiero hacer es el desplazamiento horizontal de C. Yo no tengo ninguna carga aplicada. Entonces yo no puedo, digamos, tengo que inventarme una carga para poder aplicar el diagrama del teorema castiliano, ¿no es cierto? Entonces, digo, bueno, me voy a colocar esa carga roja 1 y voy a derivar la energía de formación de esta estructura con respecto a esa carga unitaria en esta dirección horizontal en C. Entonces, como estoy derivando con respecto a una carga puntual, en la dirección y con el sentido positivo que tiene la carga, no depende de X y lo puedo ingresar hacia adentro. Entonces es como la regla de la cadena. Si yo quiero derivar esto con respecto a esa carga puntual 1, bajo el 2 y me queda el momento, ¿no? Y después hago Sí. la derivada del momento, pero vamos ahí. La derivada del. Entonces, estamos de acuerdo que este M que ya le pasé, ya lo derivé, es el original. El verde. El verde es el de esta estructura. ¿Está bien? Sí. Ahora, yo digo, ahora lo que tengo que hacer es la derivada del momento con respecto a esa carga puntual, del momento original. Ahora, lo que dijimos es, acá, este es el punto que estamos utilizando. El diagrama de momentos, en ese caso particular, depende de la carga P y de una carga unitaria ficticia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo como que desglosé, lo que estoy usando acá es, como es una carga puntual, el diagrama de momentos es lineal para una carga puntual. Entonces, si es lineal, puedo desacoplar esa función de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como es una carga ficticia, yo la tomo unitaria, porque en realidad no está. Entonces, esta P es 1. Y lo que me queda es, este es el momento unitario. Entonces yo cuando derivo
M con respecto a 1, me queda mi M1, perdón, que es este en este caso. Es este diagrama. ¿Está bien? Y vamos a leer de vuelta esto. Vamos a leer de vuelta esto. ¿Qué pasa? Yo puedo tener una estructura, como es la que tengo, esta es la estructura real. Pero a mí me piden el desplazamiento horizontal en C. Y yo no tengo una carga horizontal. Entonces, ¿qué me dice Castigliano? Bueno, tomate una carga. Acá yo a la estructura original le sumo una carga unitaria. Es como que estoy usando el principio, en cierto modo estoy usando el principio de superposición. Estoy diciendo, entonces le sumo esto y lo derivo con respecto a ese 1, porque de esa manera voy a llegar al desplazamiento horizontal en C. ¿Está bien? Entonces, acá lo que estoy usando, este es el momento original, ¿sí? Porque es el de la estructura. No es, vos lo que estás pensando es, ¿por qué no acá es un rectángulo y un triángulo? En el verde. Yo en realidad que tengo duda es el rojo. No. O sea, ¿por qué la derivada del momento con respecto a 1 te queda un triángulo y no porque un 1, rectángulo? ojo que cuando te digo 1, Sí, es esta yo sé, carga con puntual. respecto a la fuerza. Y claro, entonces Sí, vos pensás, porque es como, a ver si lo escribo acá. Es decir, O sea, yo me imagino que la fuerza 1 te genera ese diagrama triangular, entonces la derivada del momento con respecto a la fuerza 1 sería un diagrama rectangular. claro, no, pero pará. Porque, ¿qué estoy haciendo yo? Vos acordate, es decir, a ver, estamos diciendo, a ver si, ahí estoy escribiendo, a ver si escribo, es decir, el diagrama de momentos total es función de P y de una carga que es 1, que vale una carga unitaria, de estas dos de acá, ¿no? Sí, Ahora, esto es lo que estoy derivando acá también, sí, ¿sí? sí, lo Ahora, veo. lo que puedo decir, como son dos cargas puntuales, que el diagrama de momentos, como son cargas puntuales, los puedo ver como dos funciones sumadas. Sí, Y como es ficticia, yo le puse a mi carga ficticia unitaria. Y este es mi M1. ¿Que cuál es M1? Es este diagrama. Entonces, si yo claro. quiero derivar esto, con respecto a 1, esto no entra en juego. Esto es una constante, entonces me queda M1, y si yo derivo X a X, ¿qué me da? 1. Entonces, me queda esto. La derivada de M con respecto a 1 es M1. ¿Qué es M1? Esto. ¿Se entiende? Sí, O más o menos. Pero es esto que yo te hice acá, es lo que está escrito acá. sí, yo estaba teniendo problemas, o sea, en el segundo término, en el que es la derivada de 1 por M1, o sea, la derivada de la fuerza unitaria por M1, como que yo no me estaba dando cuenta que cuando vos derivás ese término, se te va justamente la fuerza unitaria y te queda el M1. ¿Sí? Porque Sí, pero sí, sí. lo que estamos usando es que vos cuando estás derivando, es como una derivada parcial. Entonces, vos estás agarrando una función que tiene muchas variables y la estás derivando con respecto solamente a una. Entonces, todo lo demás no le das bola. Y como vemos nosotros que ese diagrama de momentos que uno lo pone en general, como es decir, cuando uno plantea esto acá, yo qué sé, ¿qué se imagina uno? Que bueno, puede ser una función, yo qué sé, muy compleja. Pero en realidad, como son cargas puntuales, en realidad se puede decir que el diagrama de aumentos es lineal en P sub I. Entonces, yo esto lo puedo desglosar
en dos sumas. Entonces yo cuando derivo con respecto a P, esta es 0, que es lo que me está pasando acá. Y yo derivo con respecto a esa carga unitaria, esto no entra. El diagrama de aumentos debido a la carga P. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Está. Ian, yo tengo una consulta justamente sobre el diagrama verde. Bien. El diagrama verde, o sea, el M, ¿por qué no lleva la contribución de la fuerza 1 y la parte vertical te quedaría un trapecio? Porque vos estás derivando una M, estás derivando M's distintas, ¿no? No, estoy derivando siempre. Lo que pasa que la diferencia es que acá yo le estoy sumando, es decir, mi problema original es este. Sí, eso entiendo perfecto. El diagrama de momentos del problema original es el verde que está ahí abajo. Es el verde, exacto. Y está Entonces perfecto, está claro que perfecto. acá, disculpan, perdóname, este de acá es este. Sí. Está. Ahora, el diagrama de momentos, si yo derivo con respecto a esa carga unitaria, era lo que estamos viendo ahora, es decir. Sí, no, capaz que no me terminé de expresar bien. Sí. Mi consulta es, vos cuando metés hacia adentro de la derivada, o sea, vos, el M que estás derivando según 1, sí. no es el mismo que el M que estás representando en verde. No sé si me entendés, porque el M en verde, que es el que solamente tiene en cuenta la carga P, si yo lo derivo según 1 me da 0, porque no la tiene en cuenta la carga 1. Sí, pero a ver, viste que, claro, yo acá lo que busco es, lo que busco acá es es decir, la componente del diagrama de momentos que tiene esa variable que es la carga unitaria. ¿Está bien? Entonces yo no derivo con respecto a P. Por eso no entra el diagrama verde. ¿Sí? Porque es un poco eso que, a ver si... Sigo sin entender por qué tomás M's distintas una para ser derivada y la otra para dejarla. Porque... pará. Acá porque es decir, yo tengo que hallar esto, ¿no? Vos te das cuenta que acá yo no derivé nada y este es el diagrama de momentos real. Entonces yo cuando bajé... Es el real de la estructura. Exacto. Entonces por eso acá está claro que va esto. Ahora, mi diagrama de momentos, en realidad, es eso que escribí hace un ratito, pero está perfecto que lo escriba de vuelta. Mi diagrama de momentos, en realidad es una función de la carga P y de una carga unitaria que se llama 1. Que yo la inventé y le puse unitaria porque es el método ficticio para que no me... Perfecto. Y que en el caso de nuestra estructura vale 0, en la estructura real. Claro. ¿No? Sí. Por eso es que no tiene el aporte. Perfecto, ya está. Muchas gracias. ¿Sí? Está. Porque claro, viste, cuando yo lo pongo así, entonces puedo decir, tengo como dos M. Una con perfecto, me quedaba la duda de por qué no tenías en cuenta eso en el diagrama anterior y sí lo podías derivar, pero claro, la razón es que la estructura real es la misma que esa, pero en vez de carga U valor 1 tiene carga valor 0. Perfecto. Claro. No lo toco, yo tengo esto acá. Cuando tengo esto acá, M cuadrado, ¿cuál es? Es el original. Y yo cuando lo derivé, esto lo sigo sin tocar. Ahora cuando voy a derivar esto con respecto a 1, esto es 0. Y yo derivo con respecto a 1. Y entonces, si lo derivo con respecto a 1, lo que me queda es el M1 por 1 mismo. ¿Está bien? No. Sí, perfecto. Ahí en vez de definirte la carga comunitaria, te la podrías haber definido como Q mayúscula o como P2 y derivarlo según P2 sería... Y evaluarlo en 1. Sería lo mismo, te daría M1 también. Perfecto. Claro. Está bien, está bien. Sí, pero ¿sabés lo que pasa si le pongo P2? Acá me queda en función de P2. Y lo podría evaluar en 1.
Claro, sí, perfecto, ¿Está? es verdad. Dale, notable, se entendió. Dale. Gracias. No. Mejor pregunten, ¿viste? Porque si no, hay cosas que uno, yo qué sé, aparte, claro, es medio engorroso, pero creo que se va entendiendo, ¿está? Entonces eso, es decir, está ese artilugio, entonces ya, es decir, vimos esa situación, es decir, que es la más habitual, es decir, que vos tengas una estructura que vos le querés hallar, un desplazamiento donde no hay una fuerza. Entonces, ¿qué hago? Impongo esa fuerza unitaria y la derivo y utilizo los diagramas. Bueno, entonces se ve que acá el producto, entonces el producto de un triángulo por un triángulo por un rectángulo es la altura del triángulo, la altura del rectángulo por la altura de la barra sobre 2. ¿Ah? Y llego a eso. Este es el desplazamiento horizontal de C, debido solamente a la energía de formación por flexión. Porque ya vimos que la de cortante y la de directa son despreciables en relación a la de flexión. Bien. Y ahora saltamos al teorema de Mena-Brea. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué dice el teorema de Mena-Brea? Claro, al utilizar el teorema de Castigliano en estructuras hiperestáticas, la energía de formación, que todavía no vimos ningún caso del teorema de Castigliano utilizado en estructuras hiperestáticas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro, si es una estructura hiperestática, tiene más restricciones que los necesarios, ¿no? Entonces, esa energía de deformación, cuando uno la quiera expresar, ustedes piensen, cuando uno quiere expresar la energía de deformación, que aparece el momento, uno tiene que resolver la estructura. Entonces, en realidad esa energía de deformación va a estar en función de las fuerzas que están aplicadas y las restricciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? ¿Sí? Lo que dice es eso, ¿está? La energía de formación podrá quedar expresada. ¿Por qué digo que podrá quedar expresada? Porque claro, ¿se acuerdan que también vamos a tener las ecuaciones de equilibrio que vamos a poder eliminar algunas incógnitas, pero no todas? Vamos a poder determinar las ecuaciones de equilibrio nos permiten que en una estructura hiperestática no es suficiente para tener resuelto la estructura por completo. Entonces esa energía de formación va a quedar también en función de esas fuerzas incógnitas. ¿Tá? Un ejemplo es esto, fíjense. ¿Sí? Esto es como, bueno, es una viga que obviamente los apoyos necesarios, indispensables, son estos dos. Que oficia de un apoyo fijo y de un apoyo móvil, ¿no? Todos los demás, empotramiento y apoyo fijo son redundantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y las cargas azul clarita, celestes, son las cargas externas, ¿no? Y las verdes son las fuerzas internas o las fuerzas a tierra redundantes, ¿sí? El número de soportes seleccionados para mantener el equilibrio están excluidos de la numeración de las fuerzas redundantes. Las P son las fuerzas redundantes, que es el grado de hiperestaticidad de la estructura. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, esa energía de formación va a ser función ¿de qué? De las cargas externas y de las fuerzas redundantes o los apoyos redundantes, de 1 a P.
donde P, que es el grado de hiperestaticidad. Entonces, ¿qué pasa? Utilizando el teorema de Castigliano, ¿qué sabemos? Si yo derivo la energía de formación en función de los X, ¿sí? Donde J va de 1 a P en función de los apoyos a tierra redundantes, ¿qué me va a dar? El desplazamiento que existen en esos apoyos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Si son apoyos abundantes, es decir, redundantes, que generan esa hiperestaticidad, sabemos que son cero. Entonces, es decir, estamos aplicando el teorema de Castigliano, pero en realidad ya sabemos el resultado de esos desplazamientos. Son nulos. Entonces, llegamos a que la derivada de la energía de formación de una estructura hiperestática en función de sus apoyos redundantes son cero. ¿Sí? Entonces, ese es el teorema de Menabrea, es decir, parte del teorema castigliano, al que se le impone que los desplazamientos son cero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces, al final, ¿qué uno puede decir? ¿Qué es lo que dice acá abajo? Entonces, el teorema de Menabrea que dice, bueno, en una estructura hiperestática, si yo expreso la energía de formación en función de esas restricciones hiperestáticas, los valores que van a tomar esas restricciones, esas fuerzas redundantes, hacen mínimo a la energía de formación. ¿Está bien? Pero en realidad sale de Castigliano. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. ¿Está? Es el teorema de Menabrea. Entonces, antes, este teorema de Menabrea nosotros se conversaba antes, ya en el curso, antes de dar todo lo anterior, antes de hablar de Castigliano, porque es previo a una función que va a dar a Berardi que se llama otro teorema que se llama el teorema de Colonetti. Y se hablaba, pero entonces eso, vamos a olvidarnos de Castigliano. ¿Qué dice? Es como, no me da para decir que es una demostración esto. Es una manera de razonarlo. Pero, es decir, ahora podemos decir que en cualquier estructura hiperestática, con vínculos rígidos sometidos a fuerzas externas, las reacciones hiperestáticas toman los valores que hacen mínima la energía de formación. Y nos olvidamos de Castigliano. Pero con estos pasitos nos damos cuenta que atrás del teorema de Menabrea está Castigliano. ¿Está? Bien, entonces hacemos un ejemplito de Menabrea. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Qué pasa? Bueno, imagínense que tienen una viga bien potrada con una carga distribuida. Entonces, obviamente podemos usar un poco la simetría. Somos que es simétrico y la verdad que los cortantes son la mitad de la carga hacia arriba, ¿no? En cada punto. Y los diagramas de momentos no los conocemos, pero también van a ser simétricos, ¿no? Por la simetría. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? Yo dividí la estructura como en la situación isostática y hiperestática, ¿no? Entonces lo primero que ven acá es la estructura hiperestática, isostática, perdón, ¿no? Le saqué los momentos, después acá le agregué los momentos y lo multipliqué, los dejé comunitarios. Entonces la suma de estas dos situaciones nos genera el original. ¿Está?
Entonces, ¿qué dice? Bueno, la energía de formación es esto. Es M0, que sería este gran aumento, más M por M1, que es este gran aumento, todo al cuadrado, de 0 a N. Entonces derivo y lo igualo a 0. Lo igualo a 0 porque lo que estoy diciendo es, si lo digo por Menabrea, que las incógnitas hiperestáticas hacen mínimo a la energía de formación. O, si lo veo por Castigliano, porque es un empotramiento y para imponer lo original tiene que ser 0 el giro. Pero es lo mismo, ¿no? Es como más natural, capaz que porque no entramos con desplazamiento ni nada, de hablar de Menabrea, pero es lo mismo, ¿no? Está. Entonces lo igualé a 0. Lo importante es igualarlo a 0. Está. Esto es distinto de 0. Y entonces hago como una... Esto sé que es constante, el M. Entonces hice como una hice la distributiva, entonces me quedó M0, M1 y M1, M1. Negativo. Abajo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, calculé los términos. Vamos a practicar porque después lo vamos a usar. Acá sería el signo de menos este, lo mantengo acá. Y el producto acá de la curva, la parábola y el rectángulo me da negativo porque uno está abajo y el otro está arriba. Vamos a ver, para usar estas tablitas es lo que vamos a usar. Las tablitas estas que yo les estoy mostrando están en la última hoja del apunte que está subida. Entonces, es esta, ¿no? 2/3 del largo por la altura de la parábola, por la altura del rectángulo. ¿Está? 2/3 del largo, QL cuadrado sobre 8 por 1, que es esto, la altura del rectángulo. Y después, 2 veces esto, menos menos, me queda 1 y por L. Haciendo las cuentas, me queda positivo, entonces es el sentido que el sentido que el sentido que me tomé del momento es el correcto y vale QL cuadrado sobre 12. ¿Está? Bien. Y bueno, y entonces, y en realidad, creo que acá, claro, y el de abajo es QL cuadrado sobre 24. Y la altura de la parábola sigue siendo esto, porque en realidad la forma geométrica de la parábola es la misma que esta, ¿no? Solo que trasladada hacia arriba, ¿no? Porque en esa ecuación fundamental de las vigas, la derivada, segunda del momento, todo eso se sigue cumpliendo. Lo que cambia son en este caso, las condiciones de borde del momento, ¿no? Entonces es como la misma parábola, solo que la levanté QL cuadrado sobre 2. Entonces abajo es QL cuadrado sobre 24. ¿Está? Bueno, acá vimos un ejemplito. ¿Está? Ahora vamos a ver el método de las fuerzas. ¿Está? ¿Qué es el método de las fuerzas? El método de las fuerzas, ¿qué dice? Vamos a ver un poco. Imagínense que tenemos esa viga, una viga continua, la que aparece acá.
¿sí? Que tiene 2 grados de hiperestaticidad, obviamente, ¿no? ¿Qué me dice? Bueno, para aplicar el método de la fuerza, selecciona un conjunto de incógnitas redundantes. Puede ser cualquiera. X u Y. Llamaremos factores de fuerza desconocidos. Al eliminar los X u Y, se convierte la estructura en isostática. Estamos de acuerdo, ¿no? Claro, porque seleccionó las redundantes. ¿Está? Esta estructura isostática que se genera al eliminar los X u Y se llama sistema principal. ¿Está? Se presentan ahora distintos sistemas principales de la vía del ejemplo. Todos estos. Son 10, creo. Puede ser este. Puede ser este. Puedo cortar y poner momentos. Hacer una articulación y poner momentos. Lo que es cierto que como tiene hiperestaticidad, grado de hiperestaticidad 2, tenemos que sacarle 2 vínculos. ¿Tá? Ahí están todos. ¿Sí? Hay muchos sistemas principales. Yo me quedé con esto. ¿Sí? Le saqué en los apoyos internos. ¿Tá? Yo me quedé con esto. Combinaciones hay 10, por lo menos, que aparecen acá. Capaz que hay alguna más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este es el estado original, ¿sí? Donde saqué los apoyos y coloqué esfuerzos verticales, que era lo que hacían los apoyos, ¿no? Y para que esto sea igual, idéntico al original, hay que imponer que el delta 1 y el delta 2 sean 0. ¿Tá? Ahora bien, voy a aplicar como una superposición de situaciones. Esta, que es un equivalente al original, imponiendo que, sacando los apoyos, colocando dos fuerzas verticales y diciendo que esos desplazamientos son nulos, lo puedo desglosar en 3 situaciones, en 3 estados. El estado 0, hacer sacando esas fuerzas. El estado 1, hacer solamente con el esfuerzo que le impuse en el primer apoyo. Unitario y todo multiplicado por x1 y en el estado 2 por x2, usando de vuelta esa propiedad del diagrama de momentos que es lineal en cargas puntuales. Entonces, lo trato de resolver con una carga unitaria y lo mismo después multiplicar toda esa situación por ese x1 o x2. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Si esto es la suma de estas 3 situaciones, lo puedo desglosar en desplazamiento de esta forma. El delta 1, 0, ¿qué es? Esto es lo que dice acá arriba. Ahora lo leemos bien. El primer subíndice indica posición en la estructura. Y el segundo subíndice, estado. Por eso el delta del punto 1 en el estado 0 es este. Más x por el desplazamiento del punto 1 en el estado 1 más x2 por el desplazamiento del punto 1 en el estado 2. Lo mismo con el punto 2. ¿Tá? Entonces yo esto lo puedo escribir como una matriz chiquita, ¿sí? Y esto igualado a 0 para que sea igual al original. Entonces lo que hice fue pasar estos términos al otro lado de la igualdad, me queda negativo. Y lo que dice acá es eso, ¿sí? El primer subíndice define el punto de la estructura. El segundo subíndice
el estado que se considera. O sea, el 0, el 1, el 2. El signo de este desplazamiento es positivo cuando coincide con el sentido definido para la fuerza redundante X sub I. ¿Está? Bien. ¿Sí? Entonces, ya también tiene impregnado el delta un signo. ¿Tá? Entonces, bueno, esto matricialmente lo puedo escribir así, con delta por X menos delta 0, donde delta yo le llamo... Una pregunta, Ian, con eso, Sí. con lo de los delta. O sea, viéndolo así a simple vista en el sistema, ponele, ¿no? El delta 1,0 y el delta 1,1, o sea, ya lo suponés como diferente dirección, pero igual lo sumás todo así Eso nomás en el sistema. es un tema de la resistencia a materiales, ¿no? Acá está medio... Acá va negativo. Por todo lo que te dije recién, la flechita está para abajo, pero lo que te quiero decir, el delta 1,0, si es hacia abajo, es negativo. Y después lo Sí, vamos a ver eso. está bien. Quédense con lo que está escrito acá en celeste. El signo de este desplazamiento es positivo cuando coincide con el sentido definido para la fuerza redundante X sub I. X sub I va para arriba, los delta hacia arriba del punto 1, sean en el 0, en el 1 o en el 2. Si van hacia arriba son positivos, si van hacia abajo negativos. ¿No? Sí. Yo digo, cuando sumás todos los desplazamientos, ahí como que los pones todo el mismo signo, ¿no? No, Ahí, acá estoy decir, por eso tengo este apunte acá. Tengo este apunte, yo lo escribo así, pero lo que sé es que cuando yo haga la cuenta y me dé hacia abajo le pongo un negativo acá. Esto es negativo. ¿Sí? Si va hacia está arriba, esto es bien. positivo. ¿Está? Esto está escrito. Dale, ¿Está? Es lo que dice acá, por eso dale. lo tengo remarcado. ¿Está? Ahora vemos porque vamos a hacer un ejemplito que no sé si lo vamos a terminar hoy, pero si no lo terminamos la semana en la clase que viene, pero lo vamos a hacer. Que están los apuntes el mismo, yo estoy haciendo todo lo que ya están los apuntes, no estoy inventando nada. Solo que algunas cosas las escribo como yo las entiendo mejor, digamos. Está. Bueno, entonces tenemos esto. Viste que el delta negativo, pero ese signo de menos lo vamos a respetar. Lo vamos a respetar también, no lo vas a ver. Estos si van. Lo que está definiendo el sentido positivo es la fuerza redundante, es lo que me dice acá. Si X lo coloco hacia arriba, todos los desplazamientos hacia arriba son positivos, los hacia abajo son negativos en ese punto. Está. Bueno, ahora dice, claro, ahora el tema es hallar estas cosas, ¿no? Los delta. El apunte que saqué es que, bueno, que los coeficientes delta sub IJ se obtienen por el método de la carga unitaria. De esta manera. ¿Está? Donde, y ahí hago ahí unos comentarios. El ahí varía. Vamos a pensar bien. El I que yo que dije que era la posición, el primer subíndice, que es lo que está escrito acá arriba, posición en la estructura. Y varía de 1 al número total de fuerzas redundantes. Está correcto, porque en realidad nosotros vamos a tener fuerzas redundantes como hiperestaticidad. Entonces está. Es decir, vamos a tener tantos desplazamientos en primer subíndice asociado a un punto de la estructura. Pero es evidente que va a variar de 1 al número total de fuerzas redundantes, porque son las que van a tener desplazamiento porque son las que son hiperestáticas, son las reacciones hiperestáticas. Que yo elegí, que había varias. ¿Tá? El J varía de 0 al número total de fuerzas redundantes. El segundo subíndice está asociado al estado que se considera.
Los subíndices en las solicitaciones, en todas ellas, de directa, de momento, de cortante y de torsor, indican a qué estado están asociadas estas. Importante eso, ¿no? Es decir, cada una, los subíndices de cualquiera de las solicitaciones, el I está asociado al estado I. Entonces voy a venir acá y voy a ver si el I es 1, bueno, ¿qué directa tengo en este estado? Unitario. J, 2, imagínense, o 1, lo que sea, bueno. ¿Sí? Es decir, los subíndices de las solicitaciones indican a qué estado están asociados. ¿Está? Bueno, y ahí aparece un resumen que planteaba Berardi, que dice, bueno, claro, el esquema a seguir para utilizar el método de la fuerza. Primero, lo que veíamos al principio, definir un sistema estructural isostático llamado sistema principal. ¿Sí? Eliminando el conjunto, o sea, ¿cómo generas el sistema principal, que es una estructura isostática? Eliminando un conjunto de incógnitas redundantes que llamamos factores de fuerza. Estas X sub I son las principales incógnitas a definir. ¿Sí? Entonces, primero, tengo una estructura hiperestática, convertirla en isostática, así que tengo que saber el grado ver bien cuál es el grado de hiperestaticidad, elegir esas fuerzas redundantes, X sub I, cuáles van a ser. Después voy a tener que hacer todos los delta sub IJ, después tengo que hacer ese sistemita de ecuaciones, y ahí voy a sacar las fuerzas redundantes del punto 3, y después que tengo el punto 3, ya levanté la hiperestaticidad de la estructura, entonces puedo obtener a partir también de la superposición, porque siempre acuérdense que cuando uno ya trabajó con todo esto, después si uno quiere cualquier cosa de la original, lo que voy a hacer es como esa combinación lineal de estos tres estados. ¿Sí? Eso lo vamos a ver al final. ¿Está? Bueno, está, eso. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo que ya era el que veníamos planteando. ¿Sí? Imagínense que entonces lo que tenemos es esa vía continua de 3 tramos, 4 apoyos. ¿Tá? Entonces dijimos, bueno, ese original azul, yo lo transformo en uno rojo, donde en vez de apoyos tengo cargas, y le agrego la imposición de que el desplazamiento vertical de 1 y 2 es 0. ¿Tá? Entonces, ese rojo lo dividíamos en un estado 0, que solamente es el isostático, es el sistema ese principal que le llaman isostático, donde no tiene apoyos, tiene solo los apoyos extremos. Después tenemos el estado 1 y el estado 2. Unitarios, todo multiplicado por la X. Tenemos de vuelta esto, que dijimos, bueno, el desplazamiento es 0, 0, es la suma de los tres desplazamientos de los tres estados, 0, 1, 2, 1 y 2. Entonces tenemos esta matriz. Bueno, donde en este caso, delta sub IJ es esto. Hay que definir el diagrama de momentos para hallar los términos de esta matriz de 2 por 2. Tenemos que hallar los diagramas de momentos M0, M1 y M2. ¿Está? Entonces acá yo lo fui haciendo un poco, ¿no? En el estado 0, que es el que no tiene apoyo. Ahí lo tuve que hacer 2 veces, se ve perfecto el corrector, así que no sé para qué lo puse, pero bueno, lo que importa es eso, lo que está en colores. ¿Está? Bueno, hacemos las cuentas, QL sobre 6 parece que da 5 sextos de QL con una carga solo acá, ¿no? Puede ser estado 0. Entonces hay una parte, que esto también es un detalle, ¿no? Hay una parte que es parabólica y después lineal.
parte lineal vale QL sobre 6 porque es esta carga por esto, y 2QL cuadrado sobre 6. Y acá yo hice una línea punteada y dije que la altura en ese punto, está claro, que es QL cuadrado sobre 6. La línea punteada. Por semejanza de triángulo, de este triángulo. Y el complemento es QL cuadrado sobre 8. Y eso lo verifiqué pues haciendo esta cuentita, ¿no? Yo podría saber el diagrama de momentos a L sobre 2. ¿Sí? Lo hago, me da esto. ¿Está? La altura total. Yo le saco a esta altura total azul lo violeta, me queda QL cuadrado sobre 8. ¿Y eso por qué me va a servir? Porque como para hacer la suma, porque yo no tengo, cuando haga el producto de M1 por M0, ahí tengo un triángulo y un rectángulo, entonces lo voy a poder desacoplar y va a estar bien. Ahora vamos a ver. Entonces tengo ese diagrama de momentos. El estado 1, que era con x igual 1 acá, me queda así, ¿no? Lineal, 2/3 de L y L. Estado 2, lo mismo pero de este lado. Entonces, empiezo a hacer las cuentas, ¿no? Entonces el primer término, el término independiente, digamos, ¿no? Sería el producto de, para hallar esto, y vamos a pensar bien esto, ¿no? ¿Esto qué era entonces? Los subíndices. Era el desplazamiento, acá estoy hallando, el desplazamiento del punto 1, del primer apoyo que saqué, en el estado 0. Este desplazamiento estoy hallando. ¿Está? Para volver, porque nos metemos en, nos vamos a sumergir en esas, en los productos de distribuciones geométricas integradas, pero lo que estamos haciendo es eso. Con ese punto estamos haciendo el desplazamiento del primer apoyo que sacamos en el estado 0, en el estado isostático. Que lo que vimos es que era el diagrama de momentos del estado original por el unitario con una carga puntual en 1, que es lo que nos decía el teorema castigliano, ¿no? Es el diagrama de momento original del estado original, que en este caso sería el 0, por únicamente el diagrama de momento generado por una carga unitaria en el punto donde yo quiero el desplazamiento, que es este. ¿Tá? Entonces, bueno, acá yo lo fui desglosando para que se entienda, con colores, ¿no? Y si no, medio borroso, ¿no? No es difícil, pero no se puede marear, ¿no? Vieron que entonces, ¿yo qué hice? Este es el diagrama de momentos M0 de este estado. Este diagrama de momentos yo lo descompuse en un diagrama lineal más uno parabólico acostado. Por esta relación que encontramos acá. ¿Tá? Es casi lo mismo. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar por ese si quiero. Entonces, lo que estoy colocando acá en violeta es este producto. Estoy haciendo esta parte de la integral. De 0 a L, digo, voy de acá hasta acá, en esta zona. ¿Por qué lo dividí así? Porque si se fijan, yo podría, creo que hacer, pero es muy... Ahora vamos a ver. Yo podría hacer directamente los dos triángulos, creo, por lo que vi acá. Pero me queda
Acá, mirá. Vieron esto ya. Tengo que sacarla. Bueno, capaz que no sería tan difícil. Yo preferí M mayor ta. Entonces lo que preferí hacer es dividirlo como en triángulos así, ¿no? Por eso, bueno, ya que tenemos este acá, dos triángulos, y es la longitud del triángulo, la base del triángulo, dividido 3 por la altura de los dos triángulos. Eso imagino que es lo que hice acá. Acá, ¿no? Lo verde. Y lo puse negativo porque son triángulos que tienen signo opuesto. ¿Sí? Entonces sería la base sobre 3, que en este caso la base es 2L sobre 3, por la altura de los dos triángulos, que una altura es 2 tercios de L y la otra es 2QL cuadrado sobre 6. Eso me da menos 4 sobre 27 QL a la 4. La integral de L a 3L, de lo verde. Acá lo que hice en lo violeta fue, primero calculé el del triángulo. De vuelta lo mismo, los triángulos violeta que son L sobre 3 negativo, también porque uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. L sobre 3 negativo por la altura de este triángulo, lo que fui primero con ese, 2QL cuadrado sobre 6, por 2 tercios de L, negativo. Y después, el término que aparece acá es el de una parábola por este triángulo, porque es como una distributiva, ¿no? Es como que yo acá, en M0 lo que tengo es, M0 en esta zona de 0 a L es un triángulo y una parábola. Entonces, la parábola por el triángulo y el triángulo por el triángulo. Si hicimos el triángulo por el triángulo, y ahora voy con la parábola por el triángulo. Que viendo que esta tablita la tienen, acuérdense al final ustedes, tendría que ver esta, ¿no? Que la altura de la parábola, igual, la altura del triángulo por L sobre 3. ¿Sí? La altura de la parábola, que está acá, la altura del triángulo es 2 tercios L, por L sobre 3 también, negativo también, porque yo no puedo. Bueno, haciendo las cuentas, menos 11 sobre 108, menos 4 sobre 27, delta 1, 0, menos Q, L a la 4 sobre 4 I. ¿Está? Bien. Ahí tenemos el primer término independiente, el de acá. Que menos y menos. ¿No? Bueno, después se hace lo mismo. Después el 2, 0. El 2, 0, yo lo fui haciendo bien tranquilo y me equivoqué, ¿no? Ven que, porque son cuentas que medio que los denominadores sean medios grandes, pero está, lo fui haciendo tranquilo, acá también, acá tuve que dividir, es un producto de unos triángulos, de unos trapecios, y de vuelta el triángulo y la distributiva, llego a menos 5 sobre 24 QL 4 sobre I. ¿Qué es esto? De vuelta, es el desplazamiento del punto 2 en el estado 0. ¿Esto qué es? El desplazamiento del punto 1 en el estado 1. Ahora ya me metí con los de la matriz.
de flexibilidad. ¿Se acuerdan esta? Esta matriz de acá. ¿Sí? Estaba por acá. Estamos acá ahora. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahí es simplemente multiplicar por mismo. Entonces lo dividí como en este triángulo y en este otro. Llega a eso. Y entonces, ¿qué dije acá? Un poco. 4 sobre 9. ¿Sí? L cubo sobre I. El desplazamiento del punto 2 en el estado 2, ¿qué es? Delta 2, 2. Que va a ser lo mismo. Porque fíjense, ¿esto qué es? El desplazamiento de 1 son como simétricos. Por eso utilizo esto. No lo calculo el delta 2, 2. Porque, ¿qué va a ser el delta 2, 2? Va a ser, vamos a mirarlos acá. El delta 2, 2, 2, ¿qué es? El desplazamiento del punto 2 en el estado 2. Y el delta 1, 1, que es el desplazamiento del punto 1 al estado 1. Es evidente que son iguales. Porque yo cuando el segundo subíndice me indica el estado, me tengo que aislar de todo lo demás y concentrarme en este estado. Los desplazamientos 1, 2 y 2, 2 son en este estado. Entonces me aíslo a esto, pero es evidente que es igual el delta 1, 1 que el delta 2, 2. ¿Está? Entonces estábamos acá. Y después también por esa misma condición, ¿no? Y porque decir, también lo dice la propiedad integral, ¿no? El orden de los factores no altera, ¿no? El resultado. Entonces, bueno, lo hallo una vez, de vuelta lo divido en triángulos, trapecios, triángulos, y llego a esto. Entonces tengo la matriz armada. Si de vuelta que preguntar al compañero, se dan cuenta que era menos y menos. Por eso este término me quedó porque los términos 1, 0 y 2, 0 eran negativos. 1, 0 y 2, 0 eran negativos, pero estaban con este signo de menos. Todo esto quedó positivo y lo que tenemos acá. ¿Sí? Y aquí llegué. Acá hay un montón de cuentas que las traté de hacer en color para no... Queda ya medio que marea, pero para seguir el color y no marearse más todavía, ¿no? De tanta cuenta que hay. Entonces, bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones, llegué a las incógnitas hiperestáticas. Son las reacciones. Una va hacia abajo, acá tengo la viga continua, directamente con este método ya levantamos las incógnitas hiperestáticas. Me quedo negativo hacia abajo, me quedo positivo hacia arriba por las condiciones que tomamos al inicio. Y después entonces yo puedo hallar. Ya ni siquiera me tengo que poner a hallar ningún equilibrio, porque ya los equilibrios yo los hallé de estas situaciones. Fui resolviendo los equilibrios cuando planteaba esto. Hacía los equilibrios de los estados individuales. Entonces, ya lo tengo, es decir, utilizo esos equilibrios que usé en los estados individuales. Entonces, bueno, acá, cuando quiero hacer esta reacción, ¿qué hago? Ubico la reacción en el estado 0, que era hacia arriba. Entonces yo estoy asumiendo los positivos hacia arriba. QL sobre 6. La reacción, si se fijan después, es hacia arriba. Más la incógnita hiperestática x1 por la reacción en el estado 1, que iba hacia abajo.
¿Se acuerdan? Más el x2, que es negativo, por la reacción en el extremo derecho en el estado 2. Yo sumo todo esto y me da QL sobre 60. Esa es la reacción. Es decir, no me tengo que poner a calcular reacciones de vuelta, no. Lo que hago es sumar todas esas combinaciones. Por ejemplo, el diagrama de aumentos en este punto. Bueno, ¿cuánto vale? Bueno, vale el diagrama de aumento que tenía en el estado 0 por x1 más el valor de x1 por acá porque le puse un signo negativo, en realidad porque sería, este es x1 sin signo negativo. Y este es el diagrama de aumento, estoy poniéndole negativo a esto por la convención de que los momentos hacia arriba son negativos. Por eso en este, ¿se acuerdan que quedaba positivo en el estado 0? Por eso le aparece este signo de menos. Este sí, fíjense acá. El signo de menos este viene porque la reacción me dio negativo. Pero este signo de menos viene porque el diagrama de momentos del estado 2, ¿cómo es? El diagrama de momentos del estado 2 quedó así. Pues es negativo. Pasa que acá no le puse el signo. Sabemos que si es hacia arriba es negativo. Tuvimos junto al clásico negativo. Entonces por eso aparece el signo de menos, menos, y el valor. Lo podría haber puesto acá el signo de menos, no se quiere. Pero iba a resultar lo mismo. Entonces me quedó un momento negativo menos QL cuadrado sobre 15. Lo mismo con este que tengo acá. La cuenta está media un poco desprolija capaz, pero es lo mismo. Si el M de esto, que el M del estado 0 más x1 por el momento en 1 más x2 por el momento 2. Que me da QL sobre 60 positivo hacia abajo. Entonces, bueno, ya armé el diagrama de aumentos de la estructura hiperestática. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? Por hoy quedamos por acá. ¿Está? ¿No hay pregunta? Bueno. Nos vemos el jueves. Dale, Ian, impecable. Muchas Hasta gracias. luego. Que Chao, anden bien. profe. Gracias, chau, chau.